Estimados alumnos, buenos días. Esta es la segunda clase del primer encuentro. Y así como en la primera clase de este primer encuentro estuvimos viendo el concepto de bibliografía, su encuadre histórico, en esta segunda clase, este primer encuentro, lo que vamos a hacer es ver y desarrollar qué es el método bibliográfico, en qué consiste el método bibliográfico, que significa ni más ni menos en cómo hacer una bibliografía. Por lo tanto, toda esta clase va a estar dedicada a darles algunas pautas, las principales pautas, para la elaboración de una bibliografía y para poder llevar a buen término el trabajo práctico que se les presentó en la primera clase de este primer encuentro. En primer lugar, y antes de iniciar el proceso de la compilación bibliográfica, vamos a tener presente algunos elementos que nos parecen útiles para poder llevar a buen término la elaboración de una bibliografía. No duplicar un trabajo bibliográfico ya existente, es decir, si la bibliografía ya se hizo, no tiene ningún sentido volver a hacerla. ¿Sí? Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es verificar dentro de las fuentes de información si el tema que elegí para hacer una bibliografía ya fue abordado previamente y de qué manera fue abordado, para ver si vale la pena volver a tocar la temática, quizá desde otro punto de vista, o si la bibliografía anterior abarca el punto de vista o la temática que nosotros teníamos pensado llevar adelante con nuestro trabajo de compilación bibliográfica. Tenemos que plantear qué cobertura va a tener nuestra bibliografía y cuáles son las limitaciones que va a tener el repertorio. Es decir, acá de lo que hablamos es de los criterios de inclusión, qué documentos vamos a incluir, y de exclusión, qué documentos vamos a dejar afuera. Por supuesto, habrá que ver qué metodología se va a usar para abordar las distintas fases de elaboración. Acá lo que hay que mencionar es que la metodología debe ser única, ¿sí?, para abordar las distintas fases de elaboración. Es necesario estudiar qué tipo, qué cantidad y qué calidad de fuentes para decidir las que se deben utilizar. ¿Sí? Por lo tanto, hay que indagar previamente respecto de cuáles son las fuentes con las que contamos y a partir de saber con qué fuentes de información contamos, poder saber qué información vamos a extraer de esas fuentes para poder usar en la compilación bibliográfica. También es muy importante que tengamos cuál es la descripción bibliográfica que vamos a usar, y una vez que adoptamos una descripción bibliográfica, en este caso la cátedra exige para la descripción bibliográfica del trabajo práctico que tienen que hacer las normas de las ISBD, pero no son las únicas normas de descripción bibliográfica. Pero una vez que se tomaron una determinada norma, esas normas se deben respetar de principio a fin. Otra cosa es si la bibliografía va a incluir elementos opcionales. En este caso pusimos como ejemplo si vamos a poner al pie de cada asiento bibliográfico la localización de los registros, es decir, dónde pueden encontrarse los libros que estamos citando, los libros o los artículos o los documentos que estamos citando, en qué repertorios y bibliotecas pueden ser encontrados. Después tenemos que ver cuál es la ordenación más apropiada de acuerdo al tema elegido. Eso va a variar de acuerdo al tema, eso va a variar también de acuerdo a los usuarios que vayan a consultar la bibliografía. Por lo tanto, la ordenación es algo que determina el propio bibliógrafo de acuerdo al tema y de acuerdo al público al cual está destinado su trabajo bibliográfico. Y por último, hay que hablar de los índices que nos van a ayudar, que nos van a facilitar la recuperación de la información. Ya vamos a hablar con más detalle de este tema más adelante. Bien, en primer lugar, hablemos de las razones para elegir un tema. Como pueden ver acá, las razones para elegir un tema pueden ser de lo más variadas.
En primer lugar, que el bibliógrafo tenga una afinidad, una cierta afinidad con la materia o tenga una cierta vinculación al asunto. Por ejemplo, supongamos que mi tema de investigación es el desarrollo del libro en la Argentina desde la colonia hasta la fecha. Bueno, claramente yo tengo una afición, claramente tengo una cercanía con el tema, ¿sí? Que es distinto a si hablamos de la óptica como una de las ramas de la física. Yo no tengo ninguna afición o cercanía con la óptica como una de las ramas de la física, porque en definitiva las ciencias duras no me interesan, pero sí tengo una afición a la historia del libro en la Argentina. Entonces, ahí sí tendría una vinculación, en este caso por gusto, eh, eh, por el tema de, ¿cómo es?, de sentirme más cómodo con esa temática que con otras. ¿Sí? También puede ser que la bibliografía se encare porque hay una relación familiar o de amistad con alguien. Alguien que me dice, bueno, mira, vos que tenés las herramientas, ¿por qué no me haces una investigación sobre, no sé, un tema X? Y uno por una cuestión familiar o una cuestión de amistad decide hacer una investigación a partir de un pedido determinado. Otro es una necesidad académica, tengo que hacer un artículo, tengo que hacer una tesis, tengo que hacer un informe, tengo que elaborar un paper, y entonces necesito hacer una bibliografía que le dé marco teórico, apoyatura a esa necesidad académica. También puede ser una necesidad profesional, supongamos que trabajo en una biblioteca popular y, digamos, a través del pedido de los usuarios descubro que están necesitando saber cuáles son las biografías de personajes argentinos ilustres que hay en la biblioteca, y entonces elaboro una bibliografía de la biografía de personajes ilustres argentinos. ¿Sí? Y por último, haber dado con un tema que después de una investigación uno sabe que no ha sido abordado por nadie, o sea que el tema es un tema inédito, entonces en el abordaje de ese tema inédito también es otra de las razones por las cuales puedo elegir dicho tema como para la elaboración de una bibliografía. Seguimos adelante con la diapositiva. Ahora hablemos de las limitaciones. Las limitaciones pueden ser personales, académicas o profesionales. Son personales cuando el objeto de estudio que me propongo no tengo limitaciones, ya sea porque no puedo movilizarme o porque mi lugar de residencia está lejos del lugar donde están las fuentes de información. Por lo tanto, me es imposible acercarme a ese lugar donde están las fuentes de información. Si yo quiero hacer una bibliografía referida a los archivos de Catamarca, no está mal como temática, pero vamos a tener una limitación importante. Yo no me puedo movilizar hasta Catamarca para ir a los archivos, al archivo provincial de la provincia, para buscar la información necesaria para poder hacer la bibliografía. Entonces ahí yo tengo una limitación. O la limitación puede ser una limitación académica. ¿Qué quiere decir? Tengo una limitación de formación. Volviendo al tema de la óptica como una de las disciplinas de la física, difícilmente yo podría encarar una bibliografía sobre óptica o cualquier otra disciplina de la física si previamente no estudio de algún modo esa disciplina, si no obtengo mayor información. Con la información que hoy en día tengo sobre ciencias duras, sobre óptica, por ejemplo, no podría. No conozco los autores, no conozco cuáles son las temáticas que se desprenden de la óptica como disciplina, no conozco quiénes fueron los que estudiaron la materia, no conozco los antecedentes históricos, no conozco cómo fue el desenvolvimiento. Todo eso me limita. Como también por ahí de repente me limita que, supongamos, por ponerlo como un ejemplo, la mayor cantidad de estudios sobre la óptica están en idioma francés. Como no manejo el idioma francés, mal puedo hacer una bibliografía sobre esa temática. ¿Sí? Bueno, las limitaciones profesionales mezclan un poco las limitaciones personales y las académicas de las que hablé anteriormente. Los condicionamientos. El primer condicionamiento es la utilidad del tema. El tema que voy a abordar para hacer la bibliografía, ¿merece ser abordado? ¿Aporta algo? ¿Me deja algo a mí o le deja algo a los otros? ¿Le sirve a alguien el tema? ¿Tiene una utilidad práctica? La oportunidad. El tema puede ser de lo más adecuado, puede ser un tema útil, pero esta no es la oportunidad para hacerlo. Por ejemplo,
Si yo tengo que investigar un tema donde las fuentes principalmente son impresas, este no es el mejor momento para hacer una bibliografía. ¿Por qué? Porque no es oportuna. ¿Por qué razón? Porque hay COVID. Como hay COVID, no puedo ir a los archivos o ir a las bibliotecas a consultar directamente las fuentes impresas. Por lo tanto, ya ahí tengo una limitación, un condicionamiento muy importante como para poder hacer la bibliografía. ¿Sí? Por lo tanto, no es el momento oportuno, no es el sitio adecuado para poder hacer la bibliografía. También es un condicionamiento del género del repertorio, es decir, yo puedo hacer una bibliografía muy importante para una tesis, pero va a ser distinta a la que sea para un libro, o va a ser distinta a la elaboración de una bibliografía para una conferencia o para una nota en un periódico. ¿Sí? Cada forma tiene una bibliografía distinta en amplitud, en profundidad, en cantidad de libros recopilados o de documentos recopilados, etc. Otro condicionamiento son los destinatarios. Un público general no es el mismo destinatario de una bibliografía que un público especializado. ¿Sí? El otro es la accesibilidad de los materiales, que ya lo habíamos visto antes con las limitaciones. También es un condicionamiento. Si no tengo acceso a los materiales, ¿cómo voy a hacer la bibliografía? O va a ser una bibliografía que va a quedar renga, ¿sí? O va a quedar incompleta o inconclusa porque no accedo a todos los materiales necesarios como para hacer una bibliografía completa. Y el otro es la independencia o dependencia de la bibliografía respecto de otros textos. Es decir, también es un condicionante si la bibliografía que yo quiero encarar es una bibliografía que va a ser un documento per se, o sea, una bibliografía propiamente dicha, o va a ser, la bibliografía va a ser un complemento de un documento más importante, un documento mayor, y que va a tener como un anexo o como una parte de ese documento una bibliografía. Bien. Sigamos. Para la búsqueda y análisis de los repertorios anteriores, una vez que hemos elegido el tema, es imprescindible averiguar si ya hay compilada alguna bibliografía sobre el asunto seleccionado. Es decir, el primer antecedente sobre el que hay que validar la investigación es si hay bibliografías sobre el asunto. Si la hay, en principio hay que ver de qué forma fueron hechas esas bibliografías. Es decir, que un asunto de cualquier índole ya haya sido tratado en forma de repertorio bibliográfico no invalida que nosotros volvamos sobre el asunto. Lo que pasa es que tendremos que buscar un enfoque distinto, o una actualización, o una ampliación de lo que ya fue hecho, una actualización, un nuevo aporte, un nuevo enfoque, una nueva mirada, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las fuentes documentales que yo tengo que consultar para saber si la bibliografía ya fue hecha bajo otros parámetros anteriormente? Bueno, tengo que consultar otras bibliografías generales, bibliografías de bibliografías, catálogos de grandes bibliotecas, catálogos de editoriales, catálogos de librerías, y sino también obras fundamentales sobre la temática elegida, en donde se consulta la bibliografía utilizada y las notas a pie de página. A ver, acá es muy importante hacer una aclaración. Cuando uno no tiene conocimiento sobre la temática sobre la que tiene que trabajar, ¿qué puede sucederle? ¿Sí? Lo primero que hay que hacer es remitirse a las obras fundamentales sobre la temática. Por ejemplo, supongamos que yo no tengo ningún tipo de conocimiento sobre sociología, pero tengo que hacer una bibliografía sobre sociología. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y lo primero que tengo que hacer es ir a los manuales de sociología y consultar y hacer una comparación entre cuáles son los autores más citados en el manual A, en el manual B y en el manual C. E inmediatamente van a empezar a saltar las coincidencias y las disidencias. Es decir, van a empezar a saltar autores que coinciden en todos los manuales. ¿Por qué? Y porque son fundamentales para la disciplina. A ver, volviendo al caso de la sociología, supongamos, vamos a encontrar textos de Max Weber, vamos a encontrar textos de Emil Durkheim, vamos a encontrar textos de Karl Marx. ¿Por qué? Y porque esos tres autores, Weber, Durkheim y Marx, son autores fundamentales y fundantes de la teoría sociológica moderna. Entonces, ya ahí encontré un punto de partida.
sé que si voy a hacer una bibliografía general sobre sociología, esos autores no podrían faltar. ¿Por qué? Y porque de algún modo fundaron la disciplina sociológica tal cual hoy nosotros la conocemos. ¿Sí? Ahora, además de las fuentes documentales, tenemos otro tipo de fuentes. Las fuentes personales, es decir, nosotros por ahí no tenemos conocimiento de un tema, pero podemos relacionarnos con aquellas personas que tienen una cierta experticia en la temática. Por ejemplo, docentes de una especialidad. ¿Sí? Yo no sé nada de historia, o sé poco de historia, o no tengo grandes conocimientos de historia argentina, pero puedo ir a un docente que es el titular de una cátedra de historia argentina y consultarlo sobre cuáles son los textos más importantes. O, volviendo al tema de historia, de repente no tengo conocimientos históricos, pero puedo ir, supongamos, no sé, al Instituto Rabiniani, que es el instituto que estudia la historia en la Facultad de Filosofía y Letras en la carrera de Historia de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, y consultar ahí con algunos de los expertos que trabajan en el Rabiniani y en la institución para saber, bueno, cuáles son los repertorios documentales que tengo que consultar para empezar a trabajar sobre determinado tema histórico. ¿Sí? Siguiendo con las diapositivas y siguiendo con el tema de la revisión de los antecedentes, si yo encuentro una bibliografía con una temática similar a la que elegí, debería analizar los siguientes elementos, siempre para no duplicar la información. En primer lugar, ¿cuál fue la fecha de publicación? De repente, supongamos que estoy investigando sobre la vida de San Martín, por volver a un tema histórico. Bien, me encuentro con que la última publicación sobre la vida de San Martín es de 1995. Bueno, toda aquella información que yo recopile sobre la vida del general San Martín de 1995 a la fecha va a ser nuevo, no va a estar en las bibliografías anteriores. ¿Sí? Y por lo tanto puede ser perfectamente objeto de mi investigación. Lo mismo con el alcance. Supongamos que sigo con el tema de la historia de San Martín. Bueno, ¿qué ámbito geográfico? De repente encuentro documentos que no habían sido investigados y que están en Perú, o en Ecuador, o en Venezuela, o en Francia, por ejemplo. O lingüísticos, encuentro documentos sobre la vida de San Martín en francés que nunca habían sido consultados. O encuentro documentos que tienen una determinada cronología que tampoco nunca habían sido consultados. Bueno, también eso me permitiría analizar la vida de San Martín desde esos puntos de vista que nunca otro autor abordó. ¿Sí? Por supuesto que el material fue incluido en la bibliografía precedente, porque por ahí fueron incluidos todos los materiales, pero no fueron incluidos publicaciones periódicas. Entonces yo sí puedo incluir materiales que consigo, extraigo de publicaciones periódicas. También hay que ver el grado de exhaustividad que utilizaron los demás autores para estudiar la vida de San Martín. Y si veo que dentro de la exhaustividad no fue tal, yo podría tomar otros aspectos de la vida de San Martín a través de artículos, de libros, de tesis que no hayan sido estudiados como para poder incluirlos dentro de mi bibliografía. El otro tema es esos documentos que yo encuentro en bibliografías anteriores, cómo fueron tratados, cómo fueron descritos. ¿Fueron descritos con rigurosidad o solamente identificaban el ítem? ¿O lo identificaban completamente o la identificación era parcial o era incompleta? Bueno, yo también puedo trabajar sobre registros bibliográficos que no eran completos al momento en que fueron publicados dentro de una bibliografía y así entregarle a los usuarios información que tenga, que sea completa. Seguimos adelante. Siempre en la revisión de los antecedentes. En este caso podemos encontrar compilaciones bibliográficas que tengan algunas de estas características. Bibliografías completas, impecables, que agoten un tema. Y esto en verdad es muy, pero muy infrecuente. ¿Sí? También podemos encontrar bibliografías rigurosas, pero con lagunas. Esto pasa muchas veces en bibliografías antiguas. Lo que tenemos que entender es que hasta la irrupción de Internet, de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación,
cada vez que alguien hacía un trabajo bibliográfico tenía que ir a las fuentes impresas, que eran las que estaban disponibles. E ir a las fuentes impresas significaba disponer de medios, medios económicos, medios de conocimiento, saber dónde estaban esos libros que iba a buscar. O sea, yo tenía que conocer, tener dinero para movilizarme de una ciudad o de un país a otro, tener conocimiento de las fuentes, tener relación con personas que me daban datos sobre esas fuentes. O sea, por lo tanto, las bibliografías muchas veces no eran completas porque los investigadores que hacían bibliografías podían consultar un número limitado de bibliotecas o de repositorios o de archivos para encontrar la información que estaban buscando para elaborar las bibliografías. También tenemos bibliografías completas, pero sus descripciones o las descripciones de los registros bibliográficos eran deficientes o eran incompletas, ¿sí? O eran anticuadas o estaban desactualizadas, ¿sí? También podemos encontrar que hay bibliografías de determinadas temáticas que no han sido abordadas, ¿sí? Hay temas que siguen estando en una nebulosa, temas que nunca fueron abordados, temas a los cuales no le interesaron a los investigadores y están ahí, digamos, son como un yacimiento virgen que uno, si encuentra esas temáticas, las puede abordar perfectamente porque nunca fueron abordadas de forma sistemática, ¿sí? Bien. A partir de las características de los repertorios que detallamos anteriormente, podemos realizar algunas de las siguientes acciones. En primer lugar, podemos crear una bibliografía si tenemos un tema completamente nuevo. Entonces, estamos elaborando una bibliografía a partir de un tema nuevo, es decir, a partir de cero, ¿sí? Estamos desde la base misma. Podemos también, no tanto crear una bibliografía nueva, pero sí sustituir, es decir, rehacer, volver a hacer, recrear una bibliografía que ya fue hecha, pero que evidentemente ha sido insuficiente o ha sido malograda en su forma en que fue presentada. Podemos también completar, es decir, vamos a añadir obras a una compilación existente. Esto que decíamos antes, tenemos una bibliografía o tenemos bibliografía sobre la vida del general San Martín hasta 1995. Bueno, todas aquellas nuevas biografías o estudios biográficos sobre la vida de San Martín de 1995 a la fecha pueden hacer que yo complete bibliografías anteriores y haga unas nuevas bibliografías, ¿sí? Completando la información que otros que me han precedido han realizado sobre esta temática, en este caso la vida del general San Martín. O también puedo continuar a partir del punto donde dejó el bibliógrafo anterior. El bibliógrafo anterior dejó en 1995, yo arranco con todos los documentos a partir de 1996 hasta la fecha. No toco, más que tangencialmente, simplemente para tener una ubicación histórica, la bibliografía que se hizo hasta el año 1995 y comienzo en el año 1996. ¿Sí? Bien. Vamos a ver los requisitos de una buena bibliografía según Gloria Escamilla. Gloria Escamilla, para el conocimiento de ustedes, fue una bibliotecaria mexicana, una docente mexicana sumamente reconocida, muy estimada por sus colegas. Escribió algunas obras, una de ellas está citada como bibliografía obligatoria, la bibliografía correspondiente al primer encuentro, o sea que ahí pueden encontrar un escrito de Gloria Escamilla, y ella habla de los siguientes, son 6 puntos, que son los requisitos para poder elaborar una buena bibliografía. En primer lugar, que lo que yo prometo que va a ser el campo que pretendo cubrir, realmente lo haga. Es decir, si yo digo que mi bibliografía va a contener por ejemplo, todas las biografías del general San Martín desde 1995 a la fecha, que realmente aquello que yo prometo realmente se vea reflejado en la compilación bibliográfica. Y no que me deje el 30% de los documentos que no consulté por el motivo que sea. Es decir, que el dato que yo doy en el prólogo, en la introducción, diciendo cuál es el campo que va a abarcar, realmente esté cubierto por la bibliografía que yo presento. Por otro lado, que sea selectiva y crítica. A ver, ¿qué significa esto? Que sea selectiva significa que
no digamos, no debe primar el criterio de exhaustividad, ¿sí? No tienen que ir todos los documentos, sino que tienen que ir los documentos más importantes. ¿Y por qué decimos esto? Porque es tal la explosión de información que hay hoy en día que poner todos los documentos de un tema en una bibliografía es una tarea prácticamente imposible. Antes, cuando la cantidad de documentos que veían la luz eran muy inferior, era posible hacer bibliografías exhaustivas, es decir, que contuvieran todos los documentos de una temática. Hoy en día eso es imposible, por eso las bibliografías más relevantes son selectivas, es decir, seleccionan los mejores documentos o los más pertinentes para esa determinada temática. Y por otro lado, cuando hablamos de que una bibliografía sea crítica, lo que queremos decir es que el asiento bibliográfico contenga juicios de valor sobre ese asiento bibliográfico. Juicios de valor emitidos por alguna autoridad en la materia, ¿sí? No que cualquiera diga lo primero que le venga a la cabeza sobre ese registro bibliográfico, sino que quien haga la crítica de ese registro bibliográfico sea alguien que tenga autoridad en la materia y en ese campo del conocimiento en particular. Además, otro requisito para una buena bibliografía es que esa bibliografía tenga los índices necesarios para ser entendida y para recuperar la información de la forma más rápida posible. Por lo tanto, los índices tienen que ser, según Escamilla, completos, exactos, claros, breves y consistentes. ¿Sí? Y ella dice que para los índices por materia habría que utilizar o repertorios con lenguaje controlado, lista de encabezamiento de materia, tesauros, vocabularios normalizados, etc. Otra cualidad importante para una buena bibliografía es que sí, de ser posible, que tenga una actualización permanente. Y si la bibliografía se publica como recurso continuo, es decir, si se publica en forma de publicación periódica, eso quiere decir que se publica como recurso continuo, los fascículos deben respetar la periodicidad anunciada. Es decir, que cuando yo empecé a publicar la bibliografía dije que la actualización iba a salir una cada 6 meses, yo debo respetar que dos veces por año tiene que salir la actualización de esa bibliografía que estoy actualizando. Y por último, el costo de reproducción debería ser relativamente bajo. Vamos a ver ahora, dejamos Escamilla, y vamos a ver ahora cuáles son los lineamientos para la preparación de una bibliografía de la American Library Association, la Asociación de Bibliotecas de Estados Unidos, ¿sí? Esta asociación, que es muy importante, provee lo que ellos llaman lineamientos o una guideline, la llaman ellos, que permite tener elementos más que suficientes como para preparar bien una bibliografía. El primer punto que trata en estos lineamientos son los propósitos, ¿sí? Por lo tanto, el primer propósito es: la bibliografía debe satisfacer una necesidad que justifique su compilación. Es decir, yo tengo que tener una razón o varias razones que justifiquen el por qué voy a realizar dicha bibliografía. Una vez hecho esto, debo evitar cualquier tipo de duplicación. Es decir, si hay una bibliografía que ya fue hecha, no tengo que volver a investigar lo que ya fue hecho, ¿sí? Ni volver a hacer lo que ya alguien hizo, ¿sí? La temática tiene que estar claramente enunciada en el título y definida en el prólogo, ¿sí? Y si la temática no está claramente definida o enunciada en el título, debo hacer alguna nota aclaratoria que diga de qué trata, ¿sí? Y por supuesto tengo que decir de la manera más simple y clara posible en el prólogo de qué trata la bibliografía, para que el usuario no necesite buscar en el interior de la bibliografía para saber si le sirve o no.
leyendo el prólogo puede darse cuenta si la bibliografía es apta para lo que él está necesitando o no, o tiene que pasar el largo y buscar en otras fuentes de información. Otro tema es el alcance. Bueno, el alcance lo que nos permite es lograr la mayor exhaustividad posible dentro de las limitaciones que hemos enunciado, ¿sí? El tercer punto es la metodología, ¿sí? Yo debo darle a mis usuarios la información, proveerles a los usuarios la información acerca de cuáles son las fuentes consultadas para hacer la bibliografía. Y debo incluir todas las unidades bibliográficas dentro del tema. Se denomina unidad bibliográfica a una entidad dentro de una bibliografía. Esa entidad puede ser un libro, un artículo, una publicación periódica, informes, manuscritos, registros sonoros, registros de video, páginas web, programas informáticos, películas, etc. Bien, seguimos adelante. El lineamiento de ALA en cuanto a la organización. Bueno, la organización de la bibliografía tiene que ser acorde al tema que estoy tratando y tiene que ser acorde a los usuarios potenciales. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando yo le doy un determinado orden, aquello que hablábamos en la clase anterior del principio director constante, al material bibliográfico que he recopilado, ese orden se lo voy a dar de acuerdo a la temática que elegí para hacer la bibliografía y de acuerdo a los usuarios a los cuales la bibliografía ha sido destinada. Cuando el bibliógrafo, que es el que debe darle el orden a la bibliografía, piensa ese orden, tiene que pensar fundamentalmente en dos cosas principales: el tema de la bibliografía y los usuarios a los que va dirigida. Bien, el ordenamiento principal debe permitir que la bibliografía sea consultada desde por lo menos un abordaje sin utilizar los índices. Es decir, esto lo que quiere decir es que la bibliografía no es una lista de supermercado. Debe tener el cuerpo principal de la bibliografía, o sea, la bibliografía propiamente dicha, debe tener un orden. Y ese orden debe respetarse de principio a fin. Por ejemplo, si yo estoy elaborando la bibliografía de un autor personal, o de las obras de un autor personal, supongamos, no sé, Ricardo Piglia, supongamos que el abordaje que yo le quiero dar es cronológico, desde la primera obra editada por Ricardo Piglia hasta su última obra antes de su fallecimiento. Bueno, yo ahí, si ordeno la bibliografía de esta manera, con un orden cronológico, ya estoy permitiendo consultar a la bibliografía o abordar la bibliografía desde un determinado lugar, en este caso un orden cronológico, sin necesidad de utilizar los índices. Después utilizaré los índices para conocer los autores que intervinieron en la obra, por ejemplo, traductores o prologuistas o ilustradores. Voy a poder tener un índice alfabético de títulos, ¿sí? Por ejemplo, y voy a poder tener un índice alfabético de palabras claves. Pero yo ya le di a la bibliografía, en principio, un ordenamiento, ¿sí? O sea que la bibliografía ya puede ser consultada desde un determinado orden. En este caso, un orden cronológico. Volviendo al tema de los índices lo que hacen es nos suministran múltiples puntos de acceso, ¿sí? Es necesario que, cuando yo organizo la bibliografía, exprese en la introducción cuál es el alcance y cuál es el propósito. Es decir, el alcance es: la bibliografía tiene como objetivo llegar a determinado público, supongamos los estudiantes de la carrera de letras, ¿sí? Ese es el propósito, ¿sí? Y el alcance, bueno, el alcance es: estudia todas las obras de Ricardo Piglia que el autor publicó desde supongamos, 1962 hasta 1995. ¿Sí? Entonces, todo eso tiene que estar expresado en la introducción, en el prólogo, en las palabras preliminares o previas, ¿sí? ¿Por qué? Porque de esa manera yo le estoy evitando a mis usuarios que consulten una bibliografía que por ahí no necesitan o no les sirve o no era lo que ellos estaban buscando. O sea que yo tengo que dejar claramente estipulado en las palabras preliminares, en la introducción de la bibliografía, qué me propongo con la misma. Cosa de que el usuario pueda saber de antemano
antes de ver el primer asiento bibliográfico, pueda saber si la bibliografía le va a servir o no le va a servir. Por eso eso tiene que estar muy bien explicado en la introducción. Y por otro lado, también tengo que explicar muy bien cómo utilizarla, ¿sí? Es decir, cómo está organizada de tal manera que el usuario puede usarla y pueda sacarle el mayor provecho. Esto, por supuesto, incluye también el uso de las abreviaturas. Toda bibliografía debe tener una tabla de contenido, lo que nosotros conocemos como el índice que organiza el trabajo, ¿sí? En el índice está todo, está la introducción, está cómo está compilada la bibliografía, cuántos índices hay, de qué tipo de índices tenemos, ¿sí? La lista de abreviaturas, etcétera, 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 ¿sí? Otra cosa, según ALA, es que todos los registros deben estar numerados, en una numeración sucesiva, del registro 1 al último registro, ¿sí? Y además, si la bibliografía contiene registros electrónicos, ¿sí? Es menester que yo le provea el enlace al texto completo, si eso fuera posible, siempre y cuando eso no me haga violar los derechos de autor, ¿sí? Que son siempre hay que preservarlos porque es un tema legal, ¿sí? Vamos adelante. El quinto punto de los lineamientos de ALA tiene que ver con las notas. Las notas informativas deben usarse, dice ALA, cuando la inclusión de un título no es lo suficientemente clara. Es decir, si yo tengo un asiento y de algún modo debo justificar por qué está incluido en la bibliografía, porque parecería que rompe con la homogeneidad, ¿sí? Bueno, eso debo poder explicarlo a través de una nota informativa al usuario y explicar por qué incluí ese registro ahí o por qué me pareció pertinente o adecuado incluirlo en ese lugar, ¿sí? Si yo estoy elaborando una bibliografía crítica, los registros que tengan además un juicio crítico deben ser elaborados por personas que sean reconocidas como autoridades en cada una de las materias. Las anotaciones que yo haga y que sean aclaratorias deben ser, valga la redundancia, claras, sucintas y adecuadas a los usuarios potenciales. En relación a la forma bibliográfica, lo que debemos decir es que debe haber suficiente información como para identificar de manera inequívoca el registro citado. Y la descripción debe ser uniforme, siguiendo un formato reconocido y estandarizado. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, acá lo que queremos decir, o lo que quiere decir ALA, es que si yo hago un registro bibliográfico, ese registro bibliográfico debe tener toda la información completa como para que yo pueda identificarlo de manera inequívoca. ¿Sí? Entonces, acá es donde entran a jugar las áreas de la regla de catalogación angloamericana segunda edición. Debe estar toda la información del título y mención de responsabilidad, toda la información del número de edición, toda la información referida al lugar editorial y fecha, a la descripción física o cantidad de páginas, si el registro que estoy catalogando tiene colección o serie, cuáles son las notas que ayudan a entender la información contenida en el registro y, por supuesto, el número normalizado. Toda esa información debe estar presente en el registro para poder identificarlo de forma unívoca, ¿sí? Bien. Seguimos. Con respecto al periodo versus la brecha temporal, ¿qué quiere decir ALA con esto? Dice ALA, las bibliografías retrospectivas deben mantener al mínimo el intervalo entre el cierre de la compilación y su publicación. Pasándolo a un idioma más llano. Yo hago una bibliografía que tiene como término final diciembre del año 2020. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Mi bibliografía, que es retrospectiva, porque mira hacia atrás, llega hasta diciembre de 2020. Bueno, yo debo publicarla en una fecha lo más cercana posible a diciembre de 2020 para que mantenga su actualidad. Eso quiere decir esto que dice el lineamiento de ALA. Y por otro lado, eso respecto de las bibliografías retrospectivas, ¿sí?
las bibliografías corrientes o las que se llaman bibliografías en curso, ¿sí? Deben ser editadas lo más cerca posible de la fecha de publicación de las unidades bibliográficas listadas. Es decir, si yo hago una publicación periódica que tiene como objetivo publicar una bibliografía sobre una determinada temática, a eso se le llaman bibliografías corrientes, ¿sí? O en curso, debo poder publicar la bibliografía lo más cerca posible de la aparición del último registro. Es decir, supongamos que yo hago una publicación periódica semestral. 2 veces por año publico una bibliografía sobre un determinado tema. Yo en diciembre voy a publicar una bibliografía que tome como brecha temporal enero a junio de ese mismo año. Y en junio del año siguiente voy a tomar la brecha, por ejemplo, en junio del 2021 voy a tomar la brecha temporal que fue de julio a diciembre de 2020. ¿Sí? Espero que se haya entendido. Siempre tomo una fecha cercana a las unidades bibliográficas que han sido recopiladas en esa bibliografía. El otro punto al cual se refiere Ala es a la exactitud y la precisión. Me voy a detener muy brevemente en este punto porque es muy común encontrar bibliografías donde las citas no son correctas o son incompletas o están plagadas de errores, tanto tipográficos como ortográficos. Una bibliografía, para que esté bien hecha, tiene que ser revisada una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Es necesario darle a leer los trabajos bibliográficos a una tercera persona, aunque esa tercera persona no tenga nada que ver con la bibliotecología, para que nos indique dónde ve errores, dónde encuentra cosas que no entiende, para que nosotros podamos poder corregirlas. Por eso también dice que las notas que nosotros agregamos a la bibliografía deben proveernos los datos lo más exactos posibles y además gramaticalmente correctos. ¿Sí? No solamente no tienen que estar, no solamente no tienen que tener errores de ortografía, sino que además tienen que no tener errores de ortografía, ¿no? estar bien construida las frases, eso es lo que quiere decir gramaticalmente correctos. ¿Sí? O sea que no solamente la nota debe darme un dato exacto. Si yo tengo que decir 1931, no puedo decir 1913, tengo que decir 1931. O sea que el dato tiene que ser exacto. Y además tiene que estar la nota redactada de tal modo que gramaticalmente sea simple y se entienda lo que yo quiero decir. Por lo tanto, si yo lo entiendo, que el usuario también entienda lo que yo quiero decir. ¿Sí? Y si una bibliografía está terminada y uno detecta errores a posteriori, lo que puede hacer es una fe de ratas corrigiendo los errores o indicando dónde se encontraron determinados errores. Bien, seguimos adelante. En relación a la forma del trabajo, la letra tiene que ser clara y apropiada. No busquemos letras rebuscadas, no busquemos tipografía que no sea de una fácil lectura. ¿Sí? Consultar una bibliografía suele ser un trabajo engorroso. Si encima yo le pongo una letra que no es clara y no es apropiada, lo hago más engorroso aún. La encuadernación tiene que ser robusta porque de repente una bibliografía puede tener un uso muy intensivo. Y por último, si esa bibliografía fuera publicada, debería tener un precio accesible. En las bibliografías corrientes o en curso, es muy pertinente, es muy deseable que haya índices acumulativos, cada una X cantidad de tiempo, índices que acumulan lo publicado hasta ese momento. ¿Sí? Y si yo hago una bibliografía y trabajo en una determinada entidad, es importante que en este caso, aprovechando las redes sociales, pueda publicitar y distribuir las bibliografías que publico en forma adecuada. ¿Sí? Bien, seguimos adelante. Hasta acá vimos los conceptos emitidos por Gloria Escamilla respecto de cómo preparar una buena bibliografía.
Después vimos los principios o los lineamientos principales de la bibliografía propuestos por la American Library Association. Y ahora vamos a mirar la cadena bibliográfica propuesta por Naomi Peña, que es una investigadora mexicana, ¿sí?, que se ha ocupado del tema. Entonces, para Naomi Peña, los elementos fundamentales del trabajo bibliográfico son los siguientes. Vamos a ver que empieza con una persona, el bibliógrafo, y termina una persona, que es el usuario. En el medio, ¿qué tenemos? Bueno, en el medio tenemos los siguientes elementos. La elección del objeto, ¿sí? El bibliógrafo debe elegir cuidadosamente el objeto, ¿sí?, que va a ser tema de su bibliografía. Debe delimitarlo, es decir, debe definir la temática de investigación, pero debe entender a qué se refiere esa temática de investigación para ver que sea posible. Debe, una vez que definió, que delimitó el objeto de estudio, una vez que definió y entendió la temática que va a investigar, debe empezar a buscar los libros, los títulos, lo que se llaman las unidades bibliográficas, ¿sí? Y debe realizar esas búsquedas informativas en base al principio director constante, aquello de lo que hablaba Westermann y de lo que hablamos en la primera clase. Una vez que buscó y recopiló toda la información, tiene que poder identificarla, debe poder analizarla, ¿sí? Debe desarrollar sus capacidades de análisis, de crítica y de síntesis, ¿sí? Inmediatamente tendrá que hacer la cita de cada uno de los registros que decidió que van a ir dentro de la compilación, describir esos registros y hacer la anotación respectiva en el documento. Después tiene que organizar y ordenar el material. Vuelvo a decir, ese ordenamiento del material va a ser de acuerdo a la temática que elijamos y de acuerdo al público al que esté destinado. No olvidemos esto. El ordenamiento del material, que es un trabajo individual que debe realizar cada bibliógrafo sin importar de qué trate la bibliografía que va a compilar, tiene que tener como objetivo principal la temática, es decir, tiene que tener en la mira la temática y tiene que tener en la mira el usuario al cual destina esa temática. Después, la presentación tipográfica, que va a estar sujeta a normas y reglas, ¿sí? Porque hay normas y hay reglas para la descripción bibliográfica y para la presentación tipográfica, ¿sí? Una vez que completó todo eso, va a tener un repertorio, ¿sí? Y ese repertorio, quien lo va a utilizar es el usuario o investigador, que es el último destinatario de nuestra labor, ¿sí? Por último, las dos últimas diapositivas son un listado de fuentes bibliográficas poco usuales, poco usadas, pero que pueden ser sumamente importantes para sacar información cuando en las fuentes tradicionales, que pueden ser libros o artículos de publicaciones periódicas, no encuentro lo que estoy buscando. Leo simplemente y hago una breve enumeración. Publicaciones oficiales de administraciones públicas o organismos internacionales, ediciones no oficiales de leyes, de decretos, de reglamentos, de contrato de trabajo, publicaciones de partidos políticos, de sindicatos, de cámaras de comercio, de asociaciones culturales, religiosas, etc. Cartas pastorales y otros documentos oficiales de autoridades religiosas. Publicaciones religiosas menores, por ejemplo, no sé, cartillas para el aprendizaje, para aprender el catecismo, etc. O folletos varios referidos a la religiosidad. La literatura de consumo o reediciones de literatura rosa, ¿sí? Que es literatura pasatista. Publicaciones no destinadas al comercio, como pueden ser publicaciones por suscripción o por abonos. Preimpresiones, pruebas de imprenta o similares. Libros de homenaje o de regalo, ¿sí? Escritos biográficos con destino limitado, ¿sí? De carácter ocasional o devoto, ¿sí? Almanaques o similares de interés limitado. Los almanaques es algo que actualmente no se usa, pero que tuvo un auge muy fuerte durante todo el siglo XIX y gran parte del siglo XX, tanto en la capital, pero sobre todo en el interior del país, porque traía un montón de temas de interés para gente que
que tenía muy poca información o que no tenía acceso a los grandes medios de producción de la información. Otra fuente bibliográfica poco usual son los breviarios. Los breviarios son los libros de oraciones de los religiosos. También pueden ser una fuente bibliográfica los extractos, incluso presentados en una serie. Los catálogos de ferias y de muestras de interés, catálogos de galerías privadas para alguna muestra, programas de espectáculos, material turístico. Por ejemplo, para dar una idea de esto que estamos diciendo, es muy importante la colección de folletos de los programas de todas las obras que se presentaron en el Teatro Colón, ¿sí? Y, por ejemplo, de eso hay de repente trabajos muy importantes, trabajos bibliográficos muy importantes sobre folletos de la programación del Teatro Colón desde que se inauguró la fecha. Catálogos de editoriales y de antigüedades, podríamos agregar también acá catálogos de librerías de viejo, publicaciones de naturaleza publicitaria o comercial, adaptaciones de música, ¿sí? Periódicos de carácter regular o irregular de interés efímero. Acá podemos nombrar, por ejemplo, periódicos de un solo número, por ejemplo, o revistas de un solo número. Discursos e intervenciones ligadas a ocasiones particulares, que aparecen en algunas publicaciones periódicas o en actas o en congresos, ¿sí? Documentos mimeografiados, es decir, documentos no éditos de carácter propagandístico, ¿sí? Algo, por ejemplo, muy utilizado en política en la década del 70, estos documentos mimeografiados, y también material cartográfico. Por supuesto que esta lista es una lista tentativa, no es una lista que agote a las fuentes bibliográficas poco usuales. Bueno, hasta acá lo que quería compartir con ustedes en esta segunda clase del primer encuentro. Quedo a disposición de todos para responder aquellas cuestiones en las cuales hayan quedado dudas o aquellas cuestiones que presenten algún tipo de problema en cuanto a su comprensión. Estoy a disposición del que necesite hacer consultas o preguntas en lo referido a lo que vimos en la clase de hoy. Muchísimas gracias a todos por su atención.